En el presente video vamos a presentar ejemplos de algunas gráficas que están definidas en los snippets y a su vez de cálculos estadísticos. Tenemos preparado una hoja de cálculo de Smart Studio en la cual vamos a introducir los snippets y proceder a las gráficas. Las gráficas ya han sido preparadas y están listas de ser ploteadas, nada más necesitamos insertar las funciones. Voy a hacer un clic acá, ir a herramientas, administrador de snippets y voy a poner información EIG. Esto quiere decir información sobre gráficas y estadística. Este snippet, si lo abrimos, contiene información sobre las funciones que se van a utilizar. Tenemos funciones disponibles, gráfica paramétrica y está incorrecto el nombre porque este está en inglés. Es cuadrícula, PQuad. PGraph, esta es la gráfica polar. Gráfica de barras con color, gráfica circular con color y curvas de nivel. Eso es lo que tenemos en las funciones gráficas. Y en las funciones estadísticas tenemos tabla de frecuencia, TFREC. Creo que también esto está equivocado, debería ser FREC-T y FREC-XT. Tenemos percentil, decil, toda estadística. Y ya les voy a dar el nombre que está incorrecto. También lo voy a hacer aquí un poquito y buscar. Se llama Graph Caja W. Déjenme copiar esto acá. Me lo voy a memorizar. Graph Caja W. En la versión final del snippet, estos estarán corregidos. Esto es puramente información y aquí cómo generar y hacer una gráfica polar. Cerramos esta información y vamos a añadir ahora en herramientas, administrador de snippets, funciones EIG. Estas son las funciones actuales que producen gráficas y le vamos a poner y como ven ya están operando, así que le vamos a poner aquí funciones de gráficas y estadística. Muy bien, entonces para definir una gráfica paramétrica necesitamos definir nuestras coordenadas de x y en función de un parámetro t y usar esta función que se llama graphPar, que es gráfica paramétrica, x de t, y de t para dar las coordenadas. Estos son los valores del parámetro t desde 0 hasta 60 e incremento de 0.1 para producir una gráfica continua y nos da como resultado esta gráfica que parecieran un par de boomerangs cruzados. Para generar una cuadrícula polar se usa la función PQuad. Este 10 indica el radio máximo de 0 a 10, por ejemplo, que va a tener la cuadrícula, y 8 indica cuántas divisiones van a haber en la dirección radial. Eso produce nada más la cuadrícula polar. Si queremos hacer una gráfica de una función f de θ polar, utilizamos la función pgraph, que es el polar gráfica, f de θ y los valores de θ desde el inicial 0 hasta el máximo de 2pi para este caso, y hago una gráfica de las dos gráficos anteriores, que son la cuadrícula polar y la gráfica de esta lemniscata, se llama, en forma de 8. Y le cambié en las especificaciones de plot.sy, cuando hago las trazas,
La traza 0 y 1 se corresponden en este caso a la cuadrícula polar. La traza número 3 es la que representa la lemniscata, se le puse color verde y tamaño de ancho 4 para distinguirla de la cuadrícula polar. Eso se puede manipular en Plot-XY. Los siguientes son ejemplos de histogramas y voy a generar aquí una matriz aleatoria de números aleatorios de 10 por 10, son 100 datos. Si quieren ver el contenido de esta matriz podemos hacer el signo igual. Y vamos a eliminarla para no llevar esa información tan grande aquí. Vamos a hacer borrar hacia la derecha, borramos. Ahora, estoy utilizando una función que se llama la inversa cumulativa distribución función, la función cumulativa inversa de la normal, donde le paso esta matriz de valores aleatorios de 0 a 1 para que me dé valores de una variable normal con una media de 25 y una desviación estándar de 6. Encuentro cuáles son los mínimos y máximos de esa distribución, de esa colección de datos, y defino mis cajitas de histograma, las clases que se llama, entre 0 y 50 para incluir todos estos valores, y lo voy a dividir en 10 partes. El vector de clases, que le llamo bin vector aquí en inglés, está generado utilizando un rango, range, donde puse xb mínimo como el primer dato, el último dato es xb máximo, y el siguiente valor sería xb mínimo más la diferencia entre xb máximo menos xb mínimo. Hacemos una barra espaciadora, dividimos por el número de clases o número de bins. Bin en inglés es un contenedor. Y así es como generé yo el lado derecho de esta ecuación. Nada más les estaba demostrando cómo hacerlo. Otra vez se utiliza la función range. Vamos a eliminar esto. Y después llamo a la función xtfrec. La función xtfrec utiliza como dato de entrada la matriz de valores y el vector de clases, y me produce dos elementos, una matriz acá que es la distribución de frecuencias y una matriz acá que me dice cuántos valores hay debajo del mínimo y encima del máximo. En este caso no hay ningún valor. Y aquí nos da un índice 1, 2, 3 y así, y nos da el valor bajo y el valor alto de la clase 0, 5, 5 a 10, 10 a 15, y aquí el valor medio de 0 y 5, 2.5, 5 y 10, 7.5. Y aquí cuántos valores hay: 0 para el caso 1, 0 para el caso 2, 3, 18, 29. Esta es la frecuencia. La frecuencia acumulativa sería 3 acá, 3 más 18, 21, 21 más 29, 50, 50 más 28, 78. Y la frecuencia relativa simplemente es la frecuencia esta dividida por el número total de valores, y lo que nos produce una fracción, y la acumulativa sería la suma de estas referencias. Ahora necesito extraer este primer elemento y lo hago diciendo T1 va a ser T sub 1. La forma de hacerlo es decir T1 colon, dos puntos, T bracket, ¿cómo se dice bracket en español? Corchete, corchete 1, que me produce la matriz del resultado del histograma. Vamos a borrar acá. Y del histograma T1, o de esta distribución de probabilidades, de frecuencias, saco la columna 5, que corresponde a la frecuencia esta. Y el bin vector que definí acá tiene estos valores en sus límites. Perdón. Acá está. Y eso lo utilizo como dato de entrada para la función graphBarF, que me produce un histograma sencillo, sin colores,
o graph bar C, que produce un histograma con colores. Esta variable xdata que saqué de acá la utilizo después para ilustrar el uso de una gráfica circular, es decir, lo que en inglés se llama un pie chart, un dibujo de pastel. Como los dos primeros valores son 0, nos va a mostrar ahí, el ángulo inicial es 0. Entonces de acá, este primer segmento corresponde a un 11, el segundo al 15, el tercero a 26, el cuarto a 27, el quinto 15, el sexto 6 y los otros tienen 0, así que no se ven. Estas gráficas no son muy sofisticadas, pero pueden ser de utilidad si quieren hacer gráficos circulares. En lo que se refiere a estadística, recordemos que tenemos nuestra muestra RN, que es los números aleatorios normales que sacamos anteriormente. La función percentil es el percentil. Si se utiliza los datos y se indica aquí percentil es 75 percentil, es decir, el percentil de probabilidad .75 es 29.0258. Los deciles son los percentiles de orden 10, 20, 30, 40, es decir, dividiendo la muestra en 10 partes. Y esta función, toda estadística de RN, produce la descripción de las diferentes estadísticas. Tenemos el valor medio, la varianza, la desviación estándar, el sesgo, la kurtosis, los cuartiles 1, 2 y 3. El segundo cuartil, a propósito, es lo que se llama la mediana. Este es el rango intercuartil, que es el cuartil tercero menos el cuartil primero. Para hacer una gráfica de caja utilizo el mínimo valor de la caja, que es básicamente el menor valor que está dentro de un porcentaje del intercuartil, y el valor máximo de la caja, y estos son los valores mínimo y máximo de los datos, y el rango es simplemente la diferencia entre estos dos. Entonces, el gráfico de la caja se presenta de esta manera. Finalmente quiero presentar aquí la gráfica de contornos. Utilizo una función de dos variables f de x, y utilizo unos contornos que es básicamente un rango, que dice aquí un range de 4, range 4 a 24, con el segundo elemento siendo un 8, que me produce esos valores. Entonces, esos valores se utilizan como el segundo elemento de la función c-nivel, que quiere decir curva de nivel, de la función f de x, y con valor k, y eso me produce los contornos bidimensionales que se presentan en esta última figura. Con esto terminamos esta presentación sobre ejemplos de gráficas y estadísticas utilizando las funciones de snippet.